Ok, listo. Pues bueno, yo soy la doctora Mónica Mier Cabrera, soy oncólogo pediatra y tengo alta especialidad en trasplante de células progenitoras. Y vamos a ver el día de hoy el tema de leucemia y de linfoma en el paciente pediátrico. Entonces, primero vamos a ver pues como un panorama general de el cáncer en pediatría. ¿Y por qué es importante? Pues porque independientemente de lo que sea, pues parte de estas pláticas pues tiene la finalidad de que ustedes hagan un diagnóstico oportuno o por lo menos tengan una sospecha para que puedan referir a tiempo a un paciente en caso de que se presente cualquier dato de alerta para sospecha de un niño con cáncer. Entonces, si me pueden ayudar pasando la que sigue. En algunas estadísticas es la primera y en otras la segunda causa de muerte en niños de 5 a 14 años de edad. ¿De acuerdo? La mayoría de los pacientes, esto es en general, no en leucemias, y linfomas llegan en etapas avanzadas y más o menos se estima que hay 18,000 niños con cáncer ahorita en el país que están recibiendo tratamiento. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, la Organización Panamericana de la Salud tiene esta infografía en donde habla que más o menos en México el 20% de todos los niños de Latinoamérica que mueren por cáncer pues son niños mexicanos y más o menos tenemos igual, el 23% de todos los pacientes que hay en Latinoamérica con cáncer están también en el país. Ahí, como dice esta estadística, 6.9, o bueno, 6.900.000 casos al año, que más o menos les comento que son más o menos esa cantidad, como les había dicho, en donde aparece aquí la proporción de cánceres priorizados, son los tipos de cáncer a los que la Organización Panamericana de la Salud les da prioridad y pues está sobre todo la leucemia linfoblástica aguda, seguido por linfoma de Burkitt, linfoma de Hodgkin, que son como los temas que vamos a tratar hoy. La proporción niño-niña, pues más o menos es igual, 43 versus 56%. Ajá. Y esto es importante. Ahorita vamos a ver hasta el final una gráfica en donde vamos a hablar un poquito de cómo les va a los niños que tienen leucemia, y en nuestro país, este número que aparece en rojo en la esquina inferior derecha, que es 50-59%, es la posibilidad que tiene un niño de sobrevivir a leucemia siendo tratado en nuestro país. Esto quiere decir que de 10 niños que tienen leucemia en nuestro país o se diagnostican con leucemia, 5 o 6 van a estar vivos 5 años después del diagnóstico. ¿Me pasan la que sigue? Ajá, entonces, pues ya, como habíamos platicado, es la primera causa de muerte por enfermedad en niños de 5 a 14 años. Cada 4 horas muere un niño con cáncer y ahí como viene del lado derecho en el cuadro azul, 52% de los pacientes que se diagnostican con cáncer son leucemias y 10% son linfomas. Entonces prácticamente en la clase de hoy vamos a abarcar el 60% de los pacientes con cáncer en la edad pediátrica, y nada más. 5 de cada 100 mexicanos con cáncer son niños. Eso quiere decir que el 95% de los pacientes con cáncer son adultos y solo 5% son niños. Como ya habíamos platicado, entre 5,000 y 6,000 diagnósticos nuevos al año y el 10% de los que se diagnostican pues van a requerir un trasplante. ¿Me pasan la que sigue? Entonces, bueno, hablando específicamente de leucemias agudas, las leucemias comunes en la edad pediátrica, pues son las leucemias linfoblásticas y las leucemias mieloides. Esto va a depender del precursor hematopoyético que tengan, pero lo más frecuente son las leucemias linfoblásticas. Casi todos vamos a enfocarlo entonces a este tipo de leucemia, porque el 75% de todas las leucemias van a ser más o menos leucemias linfoblásticas, ¿de acuerdo? Me pasan la que sigue. Ok, entonces es la neoplasia o el cáncer más frecuente en los niños. Ajá, eso quiere decir de 3 o 4 casos en cada 100,000 menores de 15 años o incluso hay algunas ciudades como la Ciudad de México en que hasta 7 casos de cada 100,000 menores de 15 años van a tener leucemia. El pico de incidencia va a ser entre los 2 y los 5 años de edad, pero en realidad se puede presentar a cualquier edad durante la edad pediátrica, ¿de acuerdo? Y es más frecuente en pacientes de habla hispana, ¿no? O con
ascendencia hispana. Me pasan la que sigue. Listo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en un niño que tiene leucemia? Pues la causa como tal no está bien, o sea, descrita, o no hay una causa directa de que a un niño le dé leucemia. Esto es súper importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque no solamente en la leucemia, sino en general en el cáncer en la edad pediátrica, los niños generalmente no tienen ningún antecedente de cáncer o que los favorezca para tener cáncer, ¿de acuerdo? O incluso los antecedentes que pueda tener no son de importancia para el riesgo de cáncer, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque la fisiopatología y la carcinogénesis en los niños es un proceso muy diferente al de los adultos, ¿de acuerdo? No es como en los adultos, algo por exposición, por ejemplo, me expongo a humo de tabaco o a tabaco y entonces pues voy a tener cáncer de pulmón, ¿no? No tengo una dieta rica en fibra, puedo tener cáncer de colon. Y así, ¿no? BPH, entonces, cáncer cervicuterino. No hay una causa así directa, sino, sobre todo son alteraciones genéticas o cromosómicas que hacen que estas células precursoras de los linfocitos, en este caso de la leucemia linfoblástica, tengan alteraciones que afecten su apoptosis, eso quiere decir pierden esa señalización que tienen de autodestruirse, tienen alteraciones en la proliferación, eso quiere decir tienen un crecimiento acelerado, desproporcionado y descontrolado, y también tienen una detención en la maduración, ¿de acuerdo? Entonces se quedan en fase precursora y por eso un conjunto de estas tres y esas alteraciones van a generar esta alteración que va a llevar a cabo a que un paciente pueda tener leucemia. ¿Me pasan la que sigue? Ajá, pero sí hay algo que tenemos que tener también muy en cuenta. Si bien es algo como súper importante que ustedes tengan en cuenta cuando vayan a sospechar que un niño pueda tener leucemia, es que cualquier niño puede tener leucemia, ¿de acuerdo? O sea, no hay ningún niño que ustedes van caminando por la calle que esté exento de que pueda tener leucemia. Cualquier niño le puede dar, pero sí hay pacientes o niños que tienen mayor predisposición a tener la enfermedad y en los cuales tenemos que ser un poquito más detallistas, o a lo mejor cuando estamos enfrente de uno de ellos o cuando los estamos revisando o cuando presentan datos clínicos, porque ellos sí tienen mayor riesgo de tener leucemia. ¿Cómo qué pacientes? Los pacientes que tienen neurofibromatosis, los pacientes que tienen síndrome de Schwannman, los pacientes que tienen síndrome de Blum, anemia de Fanconi, ataxia telangiectasia, que son niños que tienen pues alteraciones en sobre todo la reparación del DNA, y también los pacientes con síndrome de Down tienen una elevada tasa de leucemia, mucho más que un niño sano. ¿Me pasan la que sigue? Entonces, pero dentro de la patogénesis, ¿qué cosas sí están directamente relacionadas? Sobre todo en factores ambientales, pues la radiación ionizante, no solamente con la leucemia y con los linfomas, sino en general con todos los tipos de cáncer, ¿de acuerdo? Y esto va relacionado con la dosis, por eso es súper importante dos cosas. Uno, el cuidado sobre todo en las pacientes embarazadas que no se expongan a radiación, sobre todo en el primer trimestre, porque esto incrementa 5 veces el riesgo de leucemia. En el segundo y tercer trimestre, si sobrepasan los 0.08 grays, es 1.5 veces. Y en el caso de los niños, pues disminuir el uso de estudios que utilizan radiación, ¿de acuerdo? Entonces, o sea, a veces por presión del familiar, por desconocimiento, por dudas diagnósticas, pues ahí estamos, de que tiene apendicitis, pero pues no estamos seguros, pero pues tómale una tomografía de abdomen, ¿no? O bueno, de que tiene no sé, dolor de cabeza, tómale una tomografía, ¿no? Que se cayó, tómale tomografía. Entonces, la realidad es que esa exposición a los niños a la radiación, eso sí es un factor determinante y predisponente para leucemia y para otros tipos de cáncer. ¿Me pasan la que sigue? Ajá, y aparte, la parte de la patogénesis clonal. Eso quiere decir que hay o es el desarrollo como consecuencia de una transformación maligna de una célula progenitora que tiene capacidad, como ya dijimos, de expandirse y autorrenovarse en forma indefinida. Los mecanismos como tal no están bien conocidos, pero sí es importante esa parte de que ustedes sepan que es algo clonal. Eso quiere decir que todas estas células precursoras malignas van a ser iguales. ¿Me pasan la que sigue? Ajá, entonces,
Como ya platicamos esto, pues son procesos que regulan o controlan la proliferación hematopoyética. Eso quiere decir que la división celular se haga de forma continua, constante y sin detenerse. La diferenciación, eso quiere decir que los linfoblastos no lleguen a madurarse como un linfocito, sino se detenga esa maduración y haya ese proceso de diferenciación alterado. Y la apoptosis, ¿ok? O sea, que no haya en este caso las señales necesarias para que esas células se autodestruyan. ¿La que sigue? Ok, entonces, el inmunofenotipo a lo que nos referimos es con que estas células que son de leucemia van a tener un origen, que va a ser los linfoblastos. Y los linfoblastos, a final de cuentas, después iban a ser un linfocito y ese linfocito pues puede ser T o B. Entonces hay leucemias linfoblásticas de células T y leucemias linfoblásticas de células B. ¿Me pasan la que sigue? Uh-huh. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a sospechar que un niño tiene leucemia? Ajá, y qué son los datos clínicos que nos van a hablar de que ese niño puede estar cursando con una sospecha o un diagnóstico de leucemia. Y va a ser sobre todo los datos que nos dé de la extensión extramedular de la enfermedad, o sea, la enfermedad se origina en la médula ósea, o sea, en el centro de todos los huesos, que es donde se lleva a cabo la hematopoiesis. Pero la leucemia es una enfermedad sistémica, ¿de acuerdo? Entonces, hay datos clínicos que se van a dar por esta parte extramedular de la leucemia y datos que nos va a dar como tal la propia infiltración a la médula ósea. Entonces, vamos a hablar ahorita de la clínica para que ustedes tengan una idea y siempre se acuerden, es que todos estos datos clínicos se presentan de forma aguda, ¿de acuerdo? El nombre de la enfermedad es leucemia linfoblástica aguda, ¿sale? ¿Y a qué se refiere con linfoblástica aguda? Que se presenta en un periodo de tiempo corto. O sea, eso quiere decir, el niño es sano completamente, tiene buen peso, buen neurodesarrollo, va a la escuela, hace deporte, es un niño completamente sano y en un periodo muy corto de tiempo, que más o menos va entre 6, tal vez, y 4 semanas, 6, 8 semanas, el niño se ve gravemente enfermo o empieza a tener datos compatibles con la enfermedad. Entonces, ¿por qué es importante? Porque si los datos clínicos, que los que ahorita vamos a hablar, usted en la consulta o les llega un niño que lleva 6 meses con esos datos clínicos, pues la realidad es que la posibilidad de que el niño tenga leucemia va a ser extremadamente baja, ¿de acuerdo? Entonces, ¿me pasan la que sigue? Entonces, la clínica se va a dar sobre todo por una falla en la hematopoiesis, ¿ok? Eso quiere decir, nosotros en nuestra médula ósea, pues tenemos estas células que se llaman, o que son precursoras, en este caso de linfocitos, que se llaman linfoblastos. Esas células que se llaman linfoblastos son normal. Todos nosotros, si nos hacemos un aspirado de médula ósea, vamos a tener esas células ahí, ¿sale? Y esas células son las células, en este caso, que van a originar o van a ser las células de leucemia. Pero hay algo muy importante, esas las tenemos en una proporción pequeña. Menos del 5% de nuestras células en un aspirado de médula ósea, de nosotros que estamos sanos, son linfoblastos. Los niños que tienen leucemia es porque tienen más del 25% de estas células. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que sucede? Esas células van a tener un crecimiento descontrolado y van a invadir la médula ósea. Y al invadir la médula ósea, no van a permitir que las otras líneas celulares, hablando como que tenemos 3 líneas celulares que se producen en la médula ósea, la serie roja, las plaquetas y en este caso, pues, las células o los glóbulos blancos, ¿no? Entonces, las otras van a estar disminuidas, pero por que la médula ósea está ocupada, no necesariamente porque haya alguna alteración o esté mal su producción. ¿Me pasan la que sigue? Ok, entonces, ¿cómo podemos sospechar que un niño puede tener leucemia? ¿Sale? Lo vamos a ver como en este caso por síndromes, ¿de acuerdo? Entonces, el niño puede cursar con un síndrome anémico. Esto va a depender mucho de la edad del niño, ¿de acuerdo? No va a ser lo mismo un bebé de un mes que un bebé de un año, que un preescolar, que un adolescente, ¿de acuerdo? Y por eso tenemos como que tener todos los datos clínicos que nos puedan hacer sospechar para que después podamos tener las herramientas y podamos pues solicitar los laboratorios correspondientes y hacer esta sospecha diagnóstica.
Entonces, el síndrome anémico, pues el niño tiene astenia, tiene adinamia. Generalmente los niños, sobre todo preescolares, presentan hiporexia, dejan de comer. Los niños muy pequeños o lactantes pueden tener irritabilidad, puede haber cefalea, puede haber taquicardia, pálido y una hemoglobina baja. Entonces, generalmente en los niños podemos ver bajo rendimiento escolar, podemos ver que ya no quieren hacer sus actividades a lo mejor que tienen extraescolares, a lo mejor saliendo de la escuela sí va al fútbol, ya no quiere, ya duerme toda la tarde. Y empezamos a ver así una detención en las actividades, un aumento de las horas de sueño, ¿sale? Entonces, en síndrome anémico, esos son los datos que podemos tener. ¿Me pasan la que sigue? Ok, después puede haber un síndrome hemorragíparo, ¿de acuerdo? Este síndrome hemorragíparo pues se va a caracterizar en cuanto a laboratorios por existir trombocitopenia. También puede haber alteraciones en los tiempos de coagulación, eso quiere decir pueden estar prolongados, pero no siempre y no necesariamente. Los niños pueden empezar a presentar epistaxis, sangrado por la nariz de forma frecuente, de forma espontánea, que puede incluso pararse cuando los niños se hace digitopresión, pero puede incluso no pararse, pueden tener gingivorragia, que a la hora de que se cepillen los dientes puedan tener este sangrado, pueden tener petequias, que son pues estos puntos rojos en la piel, y pueden tener equimosis, o incluso pueden debutar como con un sangrado en el sistema nervioso central. Aquí, ¿qué es lo importante del síndrome hemorragíparo? Obviamente tenemos que saber distinguir cuándo es algo que me llame la atención y cuándo no, porque hay muchos diagnósticos diferenciales. Es frecuente en estas épocas con la contaminación, que todos tienen rinitis, que pues los niños tengan sangrado por la nariz, ¿de acuerdo? Si es algo aislado, que solamente se presenta de ocasionadas veces, o que simplemente diga la mamá, bueno, pues es que ¿saben qué? Pues es que doctora, cada que empieza a hacer calor o las épocas de calor le sangra la nariz. Bueno, en este niño no vamos obviamente a sospechar leucemia porque es algo ya crónico, ¿de acuerdo? Y también es súper importante saber que pues generalmente los niños toleran de manera bastante bien la parte de la trombocitopenia. Para que los niños tengan petequias, o sea, estos puntitos rojos en la piel o en las mucosas, más o menos se calcula que tienen que tener menos de 20,000 o menos de 10,000 plaquetas. En realidad, si un niño tiene 30,000 plaquetas, 40,000 plaquetas, pueden estar sin datos de sangrado. Entonces, cuando ya hay datos de sangrado, sí es importante siempre tomar una biometría hemática para corroborar esta cifra de plaquetas. ¿De acuerdo? Y por otra parte, como les comentaba, las alteraciones en los tiempos de coagulación no se presentan siempre. Incluso lo más frecuente es que los tiempos de coagulación estén completamente normales. Y la parte de la equimosis, pues también. Generalmente todos los niños tienen equimosis en ciertas áreas. Codos, rodillas, parte anterior de las piernas, en las espinillas, todas esas partes, pues la realidad es que todos los niños están llenos de moretones siempre. Pero si se presentan equimosis en cara, en abdomen, en espalda o en sitios poco habituales, entonces ese es un dato de alerta muy importante para que nosotros podamos hacer o abordar un poco más a ese paciente. ¿Me pasan la que sigue? Luego, síndrome infiltrativo. Se da, pues, obviamente, por esta proliferación que hay extramedular los blastos o estas células de leucemia. 2/3 partes de los pacientes que tienen una leucemia, pues tienen hepatoesplenomegalia, ¿de acuerdo? Es muy importante que ustedes sepan qué es normal y qué no es normal, ¿de acuerdo? Generalmente ya en un niño escolar o para arriba ya no es normal sentir el borde hepático y tampoco pues sentir el polo esplénico. Entonces, en cuanto ustedes a la exploración lo sientan, pues ese también puede ser un dato de alarma bastante importante, ¿de acuerdo? Que se tiene que abordar, no solamente con leucemia. Cualquier paciente que tiene hepatoesplenomegalia pues requiere un abordaje diagnóstico. Entonces, pues esto es meramente clínico, se hace mediante exploración y en los pacientes muy pequeños, pues que a veces no se dejan explorar, pues se puede ser de utilidad el uso de un ultrasonido. En cuanto a otros datos de síndrome infiltrativo, pues es el hecho de que los niños tengan dolor óseo. Por esta expansión de la médula ósea, entonces tienen dolor óseo, sobre todo en huesos largos, en piernas, y también a veces pueden debutar los niños con artritis, ¿de acuerdo? Dolor en las articulaciones,
que puede asemejar un poco de inflamación, pero eso también es muy importante. Hay muchos pacientes que solamente empiezan con artritis y que son mal diagnosticados como una artritis idiopática juvenil y todo, y pues en realidad lo que tienen es leucemia. Entonces, dolor óseo, artritis, hepatosplenomegalia forman parte de este síndrome infiltrativo, así como las adenopatías, ¿de acuerdo? El aumento en el tamaño y de ganglios, sobre todo a nivel de cuello, a nivel puede ser también inguinales y axilares, ¿de acuerdo? Que son como los más palpables a la exploración física. Este también puede ser un dato de alerta que nos puede hacer sospechar que un niño pueda tener leucemia. También como parte del síndrome infiltrativo, que no está anotado aquí, pues es el hecho de que los niños pueden debutar con aumento en los leucocitos. En una biometría hemática pueden llegar a tener 100, 200, 300,000, 400, 800,000 leucocitos, y eso también forma parte del síndrome infiltrativo, que estos leucocitos se llegan a depositar o atorar sobre todo en el sistema nervioso central, propiciando a veces hemorragias en el sistema nervioso central o a nivel de tórax en pulmón, causando éstasis pulmonar y como datos de dificultad respiratoria, disnea, desaturación. Me pasan la que sigue. Ajá, y síndrome febril. Ajá, generalmente los pacientes pueden llegar a presentar fiebre. En este caso es fiebre de bajo grado que va a ceder de forma espontánea. El niño no va a tener datos de respuesta inflamatoria sistémica. Eso quiere decir, no va a estar con escalofrío, con piloerección, con diaforesis. Y generalmente pues esta fiebre tiene más de una semana de duración y pues no hay ausencia de un foco infeccioso. ¿Me pasan la que sigue? Ajá, entonces, pues aquí hay algunos de los datos. Los niños pueden tener fiebre, pueden debutar con parálisis facial en caso de que tengan infiltrado el sistema nervioso central, epistaxis, la presencia de adenopatías, gingivorragia o incluso infiltración de las encías por leucemia, sobre todo en las leucemias mieloides, y pues la palidez de tegumentos. ¿Me pasan la que sigue? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos un niño que sospechamos que pueda llegar a tener leucemia? Llega taquicárdico, pálido, la mamá nos dice que no ha comido bien, lo revisamos, trae ganglios, ha estado sangrando de la nariz y le tocamos que tiene hepatosplenomegalia y lleva una semana con fiebre y entonces nosotros sospechamos que el niño puede llegar a tener leucemia. Es algo importante esto que les digo, que tenemos que sospecharlo. ¿Por qué? Porque la realidad es que, como les comentaba, algo que sí quiero que se lleven claro sí o sí, es que cualquier niño, independientemente de sus antecedentes, puede tener cáncer. Entonces, ¿de en quién tenemos que sospechar? Pues prácticamente en cualquier paciente. Entonces, la biometría hemática, en un pequeño porcentaje, 5% de los pacientes con leucemia pueden tener una biometría normal. No es lo habitual, porque generalmente cuando ya tienen síntomas y cuando ya llegan a pedir una evaluación o llegan a buscar atención médica, pues es porque ya tienen síntomas y por lo tanto ya vamos a tener algunas alteraciones. ¿Y cuáles son las más frecuentes? Pues alteraciones en la hemoglobina. ¿De acuerdo? La mayoría o el 80% de los niños con leucemia al diagnóstico van a tener menos de 10 de hemoglobina. Aquí, que es algo que los puede súper orientar, es que la anemia que tienen los niños con leucemia es una anemia normocítica normocrómica. O sea, si llega un niño con 6 de hemoglobina, pero es microcítica hipocrómica, poca posibilidad de que el niño tenga leucemia. ¿Por qué es normocítica normocrómica? Porque no tiene ningún problema en producir eritrocitos sanos, de buen tamaño, con buena hemoglobina, etcétera. Su problema es que no los puede producir en cantidad. ¿Por qué? Porque la médula está infiltrada y al estar infiltrada no tiene una adecuada producción, ¿de acuerdo? Por lo mismo, la cuenta de reticulocitos va a estar baja, generalmente menos del 1%. Es importante que esos reticulocitos pues también sean corregidos. Eso quiere decir que tenemos que ver cuál es el hematocrito ideal del paciente y multiplicar los reticulocitos por el hematocrito ideal entre el hematocrito del paciente en ese momento, y entonces ya nos va a dar unos reticulocitos corregidos. Pero con los pacientes que tienen leucemia, esos van a estar bajos. Eso sí, necesito que se súper acuerden, y es el hecho de que la anemia es normocítica, normocrómica, regenerativa, porque tiene los reticulocitos bajos, ¿ok? Y
Los leucocitos, en el caso de los leucocitos, pues 50% de los pacientes no van a tener leucopenia, sino van a tener más de 10,000 leucocitos incluso, y también puede suceder que sí tengan leucopenia, que a lo mejor lleguen con 1,000 leucos y pues están todos depletado la cifra de eosinófilos, de basófilos, de neutrófilos. Y el 75% de los pacientes al diagnóstico van a tener trombocitopenia. Entonces, en general, si ustedes toman una biometría hemática, hay una alta posibilidad de que por lo menos una línea celular esté alterada y entonces ustedes puedan tener una sospecha solo con una biometría hemática y revisar al paciente. ¿Me pasa la que sigue? ¿Me pasan la siguiente? Gracias. Y respecto a los otros laboratorios que podemos solicitar, pues un panel de coagulación para descartar que el paciente tenga coagulación intravascular diseminada o prolongación de los tiempos de coagulación. La deshidrogenasa láctica va a estar elevada. Y también es importante tomar unas pruebas de función renal y electrolitos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque estos pacientes pueden presentar datos de síndrome de lisis tumoral, en donde pueden tener falla renal, incremento del ácido úrico, incremento del fósforo, incremento del potasio e hipocalcemia. Y eso es una urgencia. Entonces, si lo sospechan, idealmente en un inicio pueden tomarlos y entonces ya así para que puedan hacer una referencia oportuna y en el caso de que tenga alteraciones, ya sea en la función renal o en los electrolitos, pues eso es una urgencia. ¿Me pasa en la que sigue? En cuanto a los estudios de imagen, ¿sale? Nosotros en los estudios de imagen podemos ver algunas cosas, sobre todo los pacientes que llegan a debutar con masa mediastinal. Eso lo podemos ver en una simple radiografía de tórax y los pacientes que tienen masa mediastinal van a tener algunos datos clínicos, como cuáles, tos, pueden tener disfonía, pueden tener disfagia, pueden tener ortopnea, disnea de medianos o de grandes esfuerzos y generalmente van a ir acompañados de aumento en la cantidad de los ganglios a nivel cervical. Me pasan la que sigue. Ok, entonces ya que nosotros sospechamos que un paciente puede tener leucemia, pues ¿qué sigue? Tenemos que hacer el diagnóstico y el diagnóstico se hace por medio de un aspirado de médula ósea y una punción lumbar. El aspirado de médula ósea nos va a servir para varias cosas. Primero, para ver un extendido al microscopio y entonces poder ver qué cantidad de células son blastos. Generalmente se hace un conteo de 200 células y de las 200 células pues tenemos que ver si más del 25% de esas 200 células son blastos, pues entonces ese es el diagnóstico de leucemia. Entonces el diagnóstico se hace por medio de un aspirado viendo al microscopio, ¿sale? Aparte de eso, pues tomamos otros estudios, un cariotipo de estas células leucémicas porque nos van a dar de acuerdo a la cantidad de cromosomas que tengan estas células, nos puede dar un pronóstico. Un inmunofenotipo, que es lo que nos va a hablar de, como les conté, si la leucemia es de células B o de células T, y citogenética para ver si tiene alguna alteración cromosómica o translocación asociada a leucemia, que también nos puede dar pronóstico. Y siempre en todos los pacientes, pues hacemos una punción lumbar porque sabemos que la leucemia es una enfermedad sistémica y algunos de los sitios pronósticos en los cuales puede infiltrar es el sistema nervioso central. Entonces hace una punción y se manda al laboratorio y a patología en búsqueda de estas células de leucemia en el líquido cefalorraquídeo. ¿Me pasa la que sigue? ¿Ok? Doctora, Sí. perdón, ahí me surge una duda en lo del aspirado de médula ósea, lo del cariotipo, inmunofenotipo y todo eso, ¿es a partir del aspirado? Sí, se toma en médula ósea. Ah, ok. Y por ejemplo, eso que a veces dicen como citometría de flujo, ¿en dónde estaría? La citometría de flujo es la técnica con la cual se hace el inmunofenotipo. Ah, ok, perfecto. Gracias. Ajá. Entonces, en este caso, pues los sitios de médula ósea, puede ser en el esternón, puede ser en la cresta ilíaca anterior, en la cresta ilíaca posterior y en la tibia anterior. En general, nosotros en pediatría no hacemos aspirados en el esternón, todos son en cresta ilíaca básicamente, a menos que el paciente sea muy pequeño, menos de 1 año o menor de 10 kilos, lo hacemos en la parte anterior de la tibia. Y pues nada más, básicamente. Me pasa la que sigue.
¿Ok? Entonces, para que no se les olvide, la célula en este caso de la que vamos a hablar es del blasto, que es esta célula precursora, que es la causante de la leucemia. ¿Me pasan la que sigue? Ok, entonces, como les... ¿De acuerdo? Lo que hacemos es hacer un aspirado de médula ósea, eso se extiende en un portaobjetos y entonces se ve al microscopio con una tensión básica y lo que vemos son este tipo de células que son blastos. Si se fijan, todos los que se ven chiquitos con el centro como pálido, esos son eritrocitos y los blastos generalmente son células más grandes que los eritrocitos. Un linfocito normal está como del tamaño de los eritrocitos, que son esos que se ven, como les digo, con el centro pálido. Y las células blastos, pues son células más grandes, con un núcleo muy grande, y que en ocasiones pueden tener vacuolas o esa forma como en espejo, que son como esas prolongaciones que se le ven a estas células. Y al principio, que esto es histórico, pues la morfología tenía, digamos que algún impacto pronóstico y dividían las leucemias linfoblásticas en L1, L2 y L3. Ahorita ya se sabe que no tiene ningún factor pronóstico ni de impacto y simplemente pues queda como histórico. ¿Me pasan lo que sigue? Ahora, esto es a lo que me refería con la parte del inmunofenotipo. Tenemos esta célula precursora hematopoyética y después un progenitor linfoide común y un progenitor mieloide común, ¿no? Y del progenitor linfoide, ahí viene el linfoblasto, y el linfoblasto, pues después de eso, se convierte a linfocitos T o a linfocitos B, pero desde que es linfoblasto, ya tiene marcadores de superficie que se pueden identificar mediante esta citometría de flujo, y entonces ya se puede saber si la célula es un precursor de linfocitos T o de linfocitos B. Lo más común es que las células sean precursoras de linfocitos B. Entonces, generalmente las leucemias linfoblásticas van a ser de células B. Ajá. ¿Me pasan la que sigue? Ajá. Entonces, ¿cómo se sabe eso? Pues por esos marcadores de superficie, ¿no? Los linfocitos T pues van a tener CD3, CD5, CD7, eso se hace mediante el citómetro de flujo, y los linfocitos B van a tener CD10, CD19, CD20, CD22. ¿Me pasan el que sigue? Ajá. Y también, pues, vamos, respecto a los patrones de diseminación o los datos extramedulares, pues podremos tener manifestaciones a nivel del sistema nervioso central, que puede ser desde crisis convulsivas, dolor de cabeza, parálisis facial, una masa incluyo o infiltración a las meninges que nos pueden dar datos neurológicos. En los niños, pues puede haber infiltración a testículo. En este caso, pues puede haber o hay aumento en el tamaño del testículo, cambio en la consistencia, generalmente está pétreo, no es doloroso, pero sí está aumentado de tamaño y no tiene pues ningún dato de inflamación como rubor, calor, dolor, ¿sale? Como ya hemos visto, pues hígado, ganglios linfáticos, vaso, pero pues también se ve o se ha visto infiltraciones pues en retina, en el globo ocular, en riñón, en ovarios, aunque no es lo más frecuente, pero pues es una enfermedad sistémica y pues en general pues puede existir infiltración a cualquier sitio, aunque los lugares pronósticos son sistema nervioso central y testículo. Me pasan la que sigue. Entonces eso es como justo lo que les acabo de comentar. Sistema nervioso central y testículo son los que hacemos una evaluación inicial para la estadificación de la leucemia y son los que son más pronósticos. Me pasan la que sigue. Ajá. Entonces, el tratamiento en general de la leucemia es con quimioterapia, que pues le llamamos quimioterapia a todos los medicamentos que les administramos a los niños, pueden ser vía oral, pueden ser intramuscular, pueden ser intratecal, pueden ser intravenosos, que nos ayudan a esta parte de controlar la enfermedad. El tratamiento de la leucemia, en este caso linfoblástica, es un tratamiento bastante largo, dura aproximadamente 2 años y medio, o incluso hay algunos protocolos que hasta 3 años, y el cual tiene algunas fases. La primera fase se llama inducción a la remisión y tiene la finalidad de acabar con el 99% de las células leucémicas, y esta fase es quimioterapia intensa, tanto intravenosa como en intratecal, vía oral, y dura 6 semanas.
Después sigue un periodo que se llama consolidación y este periodo tiene como finalidad sobre todo llegar al sistema nervioso central y es como un refuerzo a la inducción a la remisión. Y después de eso viene el mantenimiento, en donde los niños reciben quimioterapia una vez a la semana, de forma hospitalaria, y el resto del tiempo toman medicamento en su casa. Prácticamente los 2 años o 3 años, todos los días los niños toman medicamento y toman quimioterapia y están tomando medicamento. Entonces, es un tratamiento, como les digo, largo, y ahorita vamos a hablar un poquito del pronóstico y cómo le va a estos pacientes. ¿Me pasan la que sigue? Ajá. Entonces, hablando específicamente en este caso del pronóstico, pues esta gráfica nos muestra cómo en el lado de la izquierda, donde dice survival, pues es el porcentaje de pacientes vivos, y abajo es de acuerdo a los años. Ajá. Los pacientes en realidad con leucemia se empezaron a tratar hace más o menos 50 años. Eso quiere decir, antes de 1970, pues nadie trataba una leucemia, y entonces es algo relativamente nuevo en donde se ha visto y se han encontrado estrategias terapéuticas que cada vez le dan más oportunidad a un niño con leucemia de sobrevivir con menos efectos adversos al tratamiento. Entonces, aquí podemos ver cómo a 10 años, en los 70s, solamente el 10% de los pacientes con leucemia sobrevivían. Ajá, eso quiere decir 1 de cada 10 sobrevivía, el resto fallecía. Y hasta acá arriba, ya en color naranja, podemos ver más o menos en el año 2000, ya se alcanzaba una supervivencia más o menos del 90%. Los protocolos actuales, pues más o menos describen una supervivencia del 95%. Esto es en primer mundo y sobre todo Estados Unidos, Europa, en donde la supervivencia más o menos de los pacientes con leucemia anda en 90-95%. Como vimos al principio de la plática, pues nosotros andamos entre el 50 y 60%, y pues eso pues es debido pues a múltiples factores. El estado nutricional de nuestros pacientes, el estado socioeconómico, el estado sociocultural y alteraciones también pues que tienen la población de habla hispana, que les da un peor pronóstico o factores adversos para el tratamiento. Presentamos también más toxicidad a la quimioterapia, y en realidad pues no existen protocolos adaptados para gente latina o para pacientes latinos. Nosotros nos apegamos a protocolos europeos o estadounidenses, y pues ahí el impacto a veces, pero eso sí es importante que lo sepan, pues nuestras supervivencias no están tan buenas como las de primer mundo. Y pues bueno, debido a los factores que ya les comenté. Me pasan la que sigue. Ok, hablando específicamente en este caso de leucemia y de prevención, pues es importante que sepan que el cáncer en la edad pediátrica no es prevenible. Eso quiere decir, nosotros no podemos hacer nada para que un niño no le dé cáncer. Eso no existe, no se puede hacer, no se puede prevenir, no hay nada que podamos hacer. Pero sí podemos hacer cosas para que los niños no tengan cáncer en la vida adulta, y también para que pues cuidar a los papás que están en edad reproductiva para que sus hijos no tengan cáncer, eso sí. Pero una vez que un niño nació, no podemos hacer nada por él para evitar cáncer, más que pues prevenir la radiación, etcétera. ¿Sale? Entonces es importante pues una dieta balanceada, porque la obesidad es un factor proinflamatorio que se asocia a todos tipos de cáncer. Prevenir sobre todo en adolescentes el uso de drogas y el uso de marihuana. Eso sí se sabe que los pacientes en edad fértil, o sea, adolescentes, adultos jóvenes, que consumen marihuana o cocaína un año previo a la concepción, eso sí aumenta el riesgo de leucemia en sus hijos. ¿Ok? ¿Me pasan la que sigue? Y pues es importante promover vacunación, ejercicio para pues disminuir el riesgo de cáncer en los niños cuando ellos sean adultos. Y también es importante mencionar que la lactancia materna es el único factor que está demostrado que disminuye el riesgo de leucemia. Entonces también debemos de promover que los pacientes tengan una lactancia materna exclusiva durante sus primeros 2 años de vida. Me pasan la que sigue.
Listo, entonces vamos a repasar un poquito de linfomas. Lo más largo era la parte de leucemias. Entonces ahora vamos a hablar un poquito de linfomas en pediatría. Como vimos, más o menos el 50%, está bien pásala, el 50% de los pacientes van a tener una leucemia en cuanto a cáncer, y de todos los niños que tienen cáncer, el 10% van a tener un linfoma. Vamos a empezar con el linfoma de Hodgkin. Aquí es importante saber que hay varias formas de linfoma de Hodgkin. El linfoma de Hodgkin es el linfoma más frecuente en la edad pediátrica y es predominante del género masculino, y hay varias formas. La forma infantil, que es generalmente la que llegamos a ver, que es en menores de 14 años, y hay forma del adulto joven y también forma de adultos mayores. Es como tres diferentes formas de presentación del linfoma de Hodgkin. ¿Me pasas la que sigue? Entonces, se ha visto una asociación de a virus de Epstein-Barr, y también se ha visto que se relaciona de forma genética y socioeconómica también. Eso quiere decir, en los países desarrollados, 40-50% de los pacientes que tienen linfoma de Hodgkin van a tener virus de Epstein-Barr, pero en los pacientes de los países no desarrollados, el 94% de los pacientes con linfoma de Hodgkin van a tener virus de Epstein-Barr positivo. Y estos se van a ver en esta célula precisamente que estamos viendo, que es la célula de Red Stenberg, que es la célula clásica de linfoma de Hodgkin, ¿de acuerdo? Aquí es algo súper importante que vamos a ver, que es que estas células que tienen dos núcleos y tienen incluso a veces como forma, o lo describen como de ojos de búho, derivan del centro germinal de células B. Entonces, el linfoma, así como la leucemia linfoblástica es una célula precursora de los linfocitos, es linfoblastos B o T, el linfoma de Hodgkin es de células maduras B, ¿ok? Tienen que ser de células B, ¿de acuerdo? Y esto es algo súper importante. Cuando nosotros quitamos un ganglio o hacemos una biopsia para hacer un diagnóstico de un linfoma de Hodgkin, a veces solo el 0.1% de todo el ganglio tiene células de linfoma, que son estas células que estamos viendo con dos núcleos, que parece ojos de búho y que se llama célula de Red Stenberg. Solamente el 0.1% pueden ser. Entonces, eso es algo súper importante para que ustedes se queden para siempre. ¿Por qué? Porque en pediatría no hay forma de hacer diagnósticos de linfomas con biopsias con aspiración de aguja. Eso no se hace en pediatría. Siempre hay que quitar todo el ganglio para hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque si hacemos picamos un ganglio con una aguja, ¿qué posibilidad tenemos de traernos una célula de Red Stenberg si estamos sospechando en un linfoma de Hodgkin, si solamente el 0.1% de todo el ganglio puede ser estas células? ¿De acuerdo? Entonces hacen biopsias excisionales. ¿Me pasas la que sigue? Entonces, el cuadro clínico, pues van a ser generalmente adenopatías, y esto es algo súper importante. Aquí sí, el 60% de los pacientes con linfoma de Hodgkin van a presentar una masa mediastinal, y estos pues van a presentar datos clínicos como tos, dificultad respiratoria, sibilancias, ortopnea, y también súper importante que sepan que esto es algo cefalocaudal. Generalmente el linfoma de Hodgkin se presenta de arriba hacia abajo. Eso quiere decir que si llega un paciente con unos ganglios grandísimos inguinales, la probabilidad de que sea un linfoma de Hodgkin es menor al 3%. Como dice hasta abajo, solamente el 3% va a tener enfermedad, va a debutar con una enfermedad subdiafragmática. ¿Sale? Rara vez axilar o inguinal como primer sitio, y estas adenopatías son no dolorosas, ¿sale? Y pueden presentar síndrome de vena cava superior con aumento, en este caso, de regurgitación yugular, la cara pletórica, etcétera, por los datos de la masa mediastinal. Y se considera enfermedad voluminosa cuando los ganglios o todo el grupo de ganglios ocupa más de 10 centímetros. ¿De acuerdo? ¿Qué sigue? Entonces, para eso necesitamos hacer una historia clínica, ver los antecedentes heredofamiliares y, sobre todo, el inicio, duración y velocidad de crecimiento de los síntomas acompañantes. Generalmente la enfermedad de Hodgkin es una enfermedad que crece muy lento.
muy, muy lento. Cuando vienen los pacientes, generalmente tienen por lo menos 6 meses de evolución con ganglios. Entonces, aquí es al revés que la leucemia, ¿de acuerdo? Es algo muy lento y el hecho de que el niño lleve 8 meses con ganglios no excluye que pueda tener un linfoma, ¿de acuerdo? Aquí sí, aunque la evolución sea crónica, tenemos que tener esos datos de alerta cuando vemos estos tipos de ganglios, sobre todo grandes, a nivel cervical. Ajá. Es importante ver el contacto con animales de compañía porque muchas veces los niños llegan por ganglio, pues por enfermedad por arañazo de gato o por algunas otras enfermedades. Y la edad es súper importante. Los linfomas de Hodgkin generalmente se presentan en niños mayores de 8 años. Verlos en niños más pequeños es bastante raro. Entonces, a lo mejor si es un niño de 3 años que tiene ganglios, pues no es lo primero en lo que vamos a pensar. ¿El que sigue? Ajá, entonces vamos a ver en el caso de los ganglios la localización, el tamaño, ajá, generalmente pues ganglios mayores de 2.5 centímetros en cualquier parte del cuerpo, pues se tienen que biopsiar, hay que ver la consistencia, generalmente la consistencia es pétrea, generalmente van a estar adheridos a planos profundos, pueden estar acompañados de hepatosplenomegalia. Si se llega a presentar calor, rubor o dolor en los ganglios, poco probable que sea un linfoma, pueden ser un absceso o alguna otra causa infecciosa. La que sigue. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar que son malignos? Como ya habíamos dicho, mayores de 2.5 centímetros en cualquier parte del cuerpo, que estén pétreos, que no sean móviles y en ciertos sitios donde nunca deben de tocarse ganglios como supraclavicular, epitroclear o popliteo, si están acompañados de hepato o esplenomegalia o si tienen síntomas sistémicos, que ahorita vamos a ver los síntomas B, o si se acompañan de un síndrome anémico o hemorrágico. La que sigue. Entonces, cuando llega un paciente de primera vez con ganglios y no sabemos, a veces lo que se suele hacer es dar un tratamiento empírico. Si está justificado o no, pues hay ciertos datos. Cuando los datos de benignidad al examen físico, se puede vigilar 2 semanas o dar un tratamiento empírico con antiinflamatorios o antibióticos en caso de que no tengamos una sospecha de que pueda ser maligno. Los ganglios están pequeños, le duelen, ha tenido fiebre, que parezca algo más infeccioso, podemos hacer esa prueba terapéutica o si tiene una causa, ¿no? A lo mejor pues tiene ganglios, pero pues tiene caries o tiene alguna otra causa, otitis, entonces pues podemos dar ese tratamiento, ¿sale? Lo más importante es que en 2 semanas ese ganglio no crezca, ¿de acuerdo? Si crece, entonces ya nos justifica para que tomemos estudios, pero si no aumentan de tamaño, pueden seguir observándose y no debe de haber ningún otro síntoma que se agregue entre esos tiempos de evaluación. ¿Me pasan lo que sigue? Entonces, ¿es prudente observar en un periodo de 3 a 4 semanas de un paciente? Pues sí, el crecimiento, como les dije, es lento. E incluso, por ejemplo, cuando hay padecimientos infecciosos que causan crecimiento en los ganglios, no debemos esperar que sus ganglios disminuyan de tamaño de forma rápida. Tardan hasta 12 semanas en llegar a su tamaño habitual. Eso quiere decir, si tengo una otitis o un absceso o algún proceso dental y se me inflama un ganglio, pueden tardar 12 semanas en regresar a su tamaño normal. Entonces, lo importante es estar vigilando a ese paciente y observar que esos ganglios no aumenten de tamaño o no se agregue algún síntoma sistémico. ¿Me pasan la que sigue? Entonces, si hay aumento de tamaño, cambio en consistencia o aumento en el número de ganglios, pues son datos de alarma. ¿Me pasan la que sigue? Entonces, ¿cuáles pacientes vamos a biopsiar? Pues en esas adenopatías donde no haya evidencia de infección, sean progresivas, crónicas o persistan, a pesar de que pase el tiempo, todos los ganglios mayores de 2.5 centímetros en ausencia de infección, cuando están en lugares atípicos como supraclavicular, poplitea o epitroclear, y cuando haya síntomas sistémicos. Y como les comenté, la biopsia siempre es excisional. Eso quiere decir que se tiene que abrir y sacar todo el ganglio completo. ¿Me pasan la que sigue? Entonces, ¿qué no debemos hacer? Pues no debemos de darle esteroides como prueba sistémica o como prueba empírica, o no los debemos de puncionar, no solamente solicitar estudios si es necesario. Eso quiere decir, si yo estoy palpando un ganglio de 4 centímetros, pues qué caso tiene que le pida un ultrasonido o si ya lo estoy palpando, ¿no? Me refiero en este caso a ustedes de primer nivel,
palpar un ganglio de 4 centímetros basta para que ustedes refieran a un paciente en ese momento sin hacerle ningún otro estudio, ¿ok? Perder el seguimiento del paciente, siempre hay que volver a citarlo, porque a veces pues se le da un tratamiento y como no ve mejoría el paciente, busca otro médico y otro y otro y otro y así se van. Entonces siempre hay que volver a citar al paciente para ver el seguimiento. ¿Sale? O hacer estudios si se tienen características de malignidad. Digo, si tiene ya ganglios de, como les digo, 3 centímetros, axilares, cervicales, etcétera, pues qué necesidad de que ustedes le hagan una tomografía si va a llegar a un tercer nivel y se le van a hacer los estudios correspondientes. ¿Me pasan la que sigue? Entonces, en el cuadro clínico puede ir acompañado de síntomas B, que es fiebre intermitente, que se llama de Pell-Epstein o tiene un patrón, porque es por 3 días consecutivos, más de 38 grados y no explicada por causa infecciosa. Sudoración profusa nocturna, no solamente se trata de que el paciente sude en la noche ahí un poquito, ¿sale? O sea, los pacientes que tienen linfoma de Hodgkin y tienen sudoración que empapan la ropa, o sea, pueden exprimir la ropa. Tienen que cambiar la sábana, echan a perder el colchón porque se moja, la almohada queda completamente mojada, ¿de acuerdo? Es una sudoración bastante profusa. Y la pérdida de peso es de 10% del peso en 6 meses. Entonces, como les digo, pues son padecimientos que tardan mucho tiempo, entonces tienen 6, 8 meses, 10 meses de evolución. Algunos pacientes, hasta el 25%, pueden presentar prurito intenso en el cuerpo. Pues en los niños, pues obviamente no se ve, pero en los adolescentes puede haber dolor inducido por alcohol. Ese es un fenómeno que se observa, que es que los pacientes que tienen linfoma de Hodgkin, cuando toman alcohol, les duelen los ganglios. Y puede haber anorexia, fatiga, debilidad o náusea. ¿Me pasan la que sigue? En el laboratorio pueden tener anemia, también va a ser normocítica normocrómica, pueden presentar anemia hemolítica, algunos de ellos alteraciones en algunas otras líneas celulares, elevación de la DHL es importante y algunos pueden debutar con síndrome nefrótico o con púrpura trombocitopénica idiopática. ¿Me pasan la que sigue? El diagnóstico se hace por una biopsia excisional de ganglio, una radiografía de tórax en el caso de que tengan masa mediastinal o datos de síndrome de vena cava superior. Y ya nosotros le hacemos una TAC tóraco-abdominopélvica y de cuello para hacer una adecuada estadificación, ver si hay algunos otros órganos involucrados, y las biopsias de médula ósea solo están indicadas en pacientes que tengan estadios avanzados o que tengan síntomas B. ¿Me pasan la que sigue? Entonces, nosotros lo que hacemos es ver los sitios en donde hay ganglios y de acuerdo a eso vamos clasificando para poder estadificar al paciente. ¿Me pasas la que sigue? El tratamiento, pues generalmente es con un tratamiento combinado que tiene quimioterapia. Generalmente tiene que usarse 3 o 4 medicamentos diferentes. La duración del tratamiento puede ser entre 4, 6, 8 meses de tratamiento. Eso quiere decir que son de 2 a 8 ciclos de quimioterapia y generalmente se utilizan esos 4 fármacos que están ahí: adriamicina, bleomicina, vinblastina o vincristina y dacarbazina. Y radioterapia a los sitios involucrados. ¿Me pasan la que sí? Y hablando específicamente en este caso de linfomas no Hodgkin, vamos a hablar solamente de 2, del linfoma de Burkitt, que es el más frecuente, y del linfoma linfoblástico. ¿Me pasas la que sigue? Entonces, el linfoma de Burkitt es linfoma que tiene 2 variantes, la que es endémica y la que es esporádica. La endémica es frecuente en África y pues son esas imágenes que estamos viendo, que sobre todo es en cara, en maxilar, y la esporádica pues es, en este caso, la que presentaban los pacientes no en África. Y nada más tienen una imagen típica, ¿me pasas la que sigue? Que es en cielo estrellado. Y entonces 40% de los linfomas no Hodgkin van a ser linfoma de Burkitt. Como ya vimos, el tipo endémico pues se puede asociar a algunas inmunodeficiencias y microscópicamente tiene una imagen de célula estrellado y también, al igual que el linfoma de Hodgkin, son de células B. ¿Me pasas la que sigue?
Entonces son esas células que en una biopsia se ve como la imagen de abajo y por eso se asemeja a un cielo estrellado. ¿Me pasan la que sigue? En este caso, ¿qué es lo importante y cuáles son las que ustedes pueden llegar a ver alguna vez o se pueden presentar? Pues la variante esporádica, sobre todo, se presenta en abdomen. Se llega a presentar en pacientes, sobre todo, escolares. Y aquí hay algo súper importante que ustedes tienen que ver. El 25% de los pacientes que tienen linfoma de Burkitt se llegan a confundir con una apendicitis porque presentan datos como si tuvieran una invaginación o hacen una invaginación, pero no están en la edad típica de invaginación. Si ustedes ven o estudian la parte de cirugía pediátrica, van a ver que los niños pequeños son los niños que llegan a tener invaginación, niños lactantes, si acaso preescolares. Pero si ustedes ya ven un niño que tiene datos de invaginación, una imagen típica de invaginación, y tiene 6, 7 a 8 años, en ese niño hay que sospechar que puede tener un linfoma de Burkitt. Y algo súper importante es que el linfoma de Burkitt tiene una tasa de replicación altísima. Entonces, ahí sí hay que creerle a la mamá que llega con un niño con una panzototototota, con un súper tumor en el abdomen y que la mamá dice, hace una semana no estaba así, esto creció en una semana. Aunque parezca irreal, ahí sí hay que creer a la mamá y hay que sospechar en un linfoma de Burkitt. El linfoma de Burkitt duplica su tamaño en 24 horas. Eso quiere decir que si ahorita tenemos un tumor de 2 centímetros, mañana mide 4, pasado mañana mide 8, en 3 días mide 16 y en 4 días tenemos un tumor de 30 centímetros, porque duplica su tamaño en 24 horas. Entonces, y generalmente se presenta en esta unión ileocólica y entonces puede dar datos como que parecidos a una apendicitis o datos de invaginación. ¿Me pasan la que sigue? En este caso, el tratamiento, pues, es igual que en los otros linfomas, pues, con quimioterapia y en algunos casos pueden llegar a requerir otras modalidades de tratamiento. ¿Me pasan la que sigue? Y el último que vamos a ver, pues, es el linfoma linfoblástico. Este va a ser un 30% de los linfomas no Hodgkin. Entonces, como vimos, prácticamente entre el linfoma linfoblástico y el linfoma de Burkitt, pues, son la mayoría de estos linfomas. Al igual que la leucemia, puede ser de precursores T o de precursores B. Se considera una presentación clínica distinta a la leucemia porque generalmente se presenta primero con los ganglios antes de que las alteraciones a nivel de médula ósea, e igual 30% pueden llegar a tener masa mediastinal. Entonces, hasta ahorita de las enfermedades que hemos visto, linfoma linfoblástico, linfoma de Hodgkin y leucemia, los 3 se pueden llegar a presentar con masa mediastinal. Entonces, datos como tos, sibilancias, ortopnea, disnea, etcétera, son datos de alarma para estos 3 tipos de tumores. ¿Me pasan la que sigue? El cuadro clínico, la mayoría de ellos, como les dije, van a tener adenopatías, pueden tener síndrome de vena cava superior, incluso presentar derrame pericárdico o pleural, y el tratamiento de este linfoma es prácticamente igual al de la leucemia linfoblástica aguda que ya vimos. ¿Me pasan la que sigue? Creo que ya son todos. Y entonces se pueden llegar a presentar, como ya vimos, con adenopatías, sobre todo a nivel cervical. La que sigue. Y listo. No sé si alguien tenga alguna pregunta o duda.